hermanos, bienvenidas, bienvenidos. Te damos las gracias a Dios, gracias a ti que te has conectado nuevamente. Somos muy bendecidos porque nos da la oportunidad de participar contigo en estas reflexiones que nos van a llevar a vivir un mejor estado de vida. Hoy, acuérdate que estamos viendo el libro Los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Entonces, hoy vamos a ver el número 3. Primero vimos el poseído en la sinagoga, luego después vimos la sanación de la suegra de Pedro. Hoy vamos a ver cómo Jesús sana a un leproso. Cuando tú tengas tu libro, yo te voy a decir, adelantar página, decir, vamos a estar compartiendo la misma enseñanza, pero si algún día te interesa comprar, pues ven a la oficina de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, aquí en Brownsville, Texas. Muy bien, vamos a hablar ahora de uno de los 18 milagros que Jesús hizo en el Evangelio de San Marcos. Pero vamos a empezar con estas frases muy importantes. Antes de entrar al tema, porque el tema lo dividimos en dos, primera y segunda parte. Vamos a leer la primera parte. La primera parte es como Dios, en su infinito amor, en el amor que me tiene a mí, que tiene a ti, Él nos ha estado buscando, nos ha estado hablando de muchas formas. Y quizá a través de la enfermedad nos esté hablando, no sabemos, porque Dios así es. En la carta a los hebreos, en el primer capítulo, ahí habla, dice, Dios nos habla de muchas formas. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas. En el Nuevo Testamento nos habla a través de Jesús. Entonces, quizá Dios nos esté hablando a través de esa situación por la que estamos pasando. Pero te decía, algo muy importante, hay ocasiones que nosotros nos complicamos la vida. O sea, hacemos de nuestra vida un problema en pocas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es sencillo, no es complicado. Aquí en este salón tú puedes ver, Dios no es complicado. Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Y Dios de una forma muy sencilla nos ha estado hablando de diferentes formas, pero yo quiero compartir contigo algo muy importante. En donde como el pueblo estaba siendo forzado, oprimido, obligado a trabajar de una forma muy difícil. Estoy hablando del pueblo hebreo, que estaba oprimido, estaba prisionero en Egipto. Dios busca, o llama, mejor dicho, a Moisés para liberar a ese pueblo. Y como Dios es tan sencillo, era nada más, sale el pueblo de Egipto y se va a la tierra prometida. Tan fácil que estaba. Pero el pueblo lo hizo un poco complicado, porque conforme iba caminando ese pueblo por el desierto, estoy hablando de aproximadamente 40 años, había dos caminos para salir, para llegar a la tierra prometida. Salir de Egipto había la vía corta y la vía larga. Te voy a hacer una pregunta a ver si la sabes. ¿Por qué Dios no permitió que ese pueblo se fuera por la vía tejana? ¿Tú sabes por qué? Porque lo llevó Dios a ese pueblo por un camino más largo, más extenso. Quizás tú la sepas, pero si no la sabes te lo voy a decir. Porque salía del pueblo, iba a empezar a murmurar, iba a empezar a quejarse, a venir las quejas, y empezar
a hacer un problema de algo tan sencillo. Porque el propósito, el objetivo, la meta, se era prometida. Pero en ese tiempo, el mismo hombre, el ser humano, se complicó la vida. Y Dios permitió llevárselos por la vía larga, porque salía bien que se tenían de regresar. Acuérdate que de repente dijeron, oye, entonces, mejor vamos a regresarnos, hombre. Allá de repente nos daban de comer, aquí son puras cebollas. Vamos a regresar. Dios salía del mismo pueblo, el ser humano se iba a completar la vida. Te menciono eso, hermano, porque nosotros tenemos que estar conscientes que Dios es tan sencillo. Lo que quería Dios es sacar al pueblo de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Es lo mismo que tiene que ser contigo, conmigo. Pero nosotros nos contemplamos la vida. No tengo tiempo de la iglesia, no puedo. Ponte a leer, ponte a hacer oración, no puedo, no quiero. Nosotros nos contemplamos la vida. Necesitas tú. Dios, ese pueblo, sabía que se iba a realizar. Se lo contempló y al final lo condujo hasta la tierra prometida. Moisés no entró, pero el pueblo llegó al final. Eso es lo que quiere el Señor de ti, llevarnos hasta el final, la vida eterna, querido hermano, querida hermana. Pues en ese tiempo del Antiguo Testamento, como vamos a hablar hoy de la letra, de la enfermedad que tenía este hombre, que en determinado momento Jesús hizo el milagro, antes de hablar de ese personaje, quiero hablarte también de otro personaje del Antiguo Testamento, de Eliseo. Eliseo, acuérdate, Eliseo fue un discípulo de Elías. Cuando Eliseo andaba con Elías, Eliseo veía los prodigios, las formas, el poder de Dios que tenía. Y entonces Eliseo le dijo una vez a Elías, como que dame ese poder, ese don. Y en determinado momento, cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dice Eliseo, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. ¿Qué quieres? Y Eliseo le dijo, dame más espíritu. Y Elías le dijo, sí te lo voy a dar, pero siempre cuando tú me veas que soy levantado, que soy llevado al cielo, cuando tú me veas lo vas a obtener. Y fue cuando Elías aventó el manto y Eliseo lo toma, y luego ahí empieza una larga vida, una larga historia sobre los milagros de Eliseo. Pero te voy a hablar nada más de un milagro. Estoy hablándote del segundo libro de los Reyes, en donde, en el capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, en donde en determinado momento ese don de Eliseo había obtenido a través de ese manto que le aventó Elías, sucede entre un hombre llamado Naamán. Esta historia está en el capítulo 5, ahí la puedes leer, segunda de Reyes. Era el momento en donde Naamán, ese hombre, estaba enfermo de lepra. Era una enfermedad muy fuerte. Y entonces, Naamán estaba en un pueblo muy retirado. Sin embargo, él escucha a través de una muchacha, le dice, ¿por qué no va a donde está el profeta Eliseo? Es el hombre de los milagros, le dijo la muchacha a Naamán. Dijo Naamán, todo él, oye, enfermo, buscaba una solución. El pirotecnizo fue hasta donde estaba Eliseo y Naamán pensó,
Cuando yo llegue allí, porque nada más es un nombre muy importante, cuando yo llegue allí, Eliseo me va a imponer manos, va a orar por mí y la letra va a desaparecer. Eso era lo que él pensaba. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. Cuando llega Naamán y está buscando a Eliseo se da cuenta y busca a una persona, a un mensajero. Y le dice ese mensajero a Naamán, dice Eliseo, que para que sane de su letra, tiene que irse a bañar 7 veces a ese río. 7 veces. Oye, Naamán dijo, oye, allá de donde yo vengo hay ríos más fuertes, más famosos que ese. Y se empezó a enojar, se empezó a contentar. Pensó que con los obstáculos que iba a tener, Dios no iba a actuar. Acuérdense, Dios no es contestado, uno mismo se contesta en la vida. Entonces, cuando le dicen las personas que iban con Naamán, hola Señor, pero si le están diciendo que se vaya a bañar 7 veces, pues es algo muy sencillo. ¿Por qué no lo hace? Y Naamán dijo, pues tienes razón, déjame hacerlo. Sabiendo que Dios es sencillo, no es complicado. Pues se bañó. Y dice ahí en el capítulo 5 de la segunda de Reyes, que cuando sale Naamán del río, dice que la piel era como la de un niño, suave, suave. Te cuento esto, querido hermano, porque a través del Antiguo Testamento nos vemos cómo Dios, de una forma muy especial, formó parte de esta salvación a través del profeta Eliseo. ¿Por qué te cuento esto? Porque debemos nosotros de ser obedientes a la voz de Dios, a la voz de Jesús, a la voz del Espíritu Santo. A través de estas pláticas o las pláticas que tú tengas en otras partes sobre la Biblia, sobre los milagros de Jesús, nuestra fe va en aumento. Por eso somos bendecidos. Cuando estamos de alguna forma conectados con una comunidad parroquial, en donde nos están dando información y formación. Las dos cosas. Formación. La formación es importante. ¿Por qué? Porque vamos caminando sobre pasos seguros y siempre tomando en cuenta que Dios se manifiesta de forma sencilla. Dios no es complicado. Y en esta primera parte, quería que supieras este dato tan importante. Quizá tú te estás pasando por una situación, yo no sé cuál situación sea, pero cuando nos dicen, tómate el medicamento, y quizá uno dice, a todos con eso se me va a quitar. Obediente, con algo tan sencillo, tómate la pastilla para que te calmes. Quizá tú digas, no puedo mover las manos, no puedo mover los pies, no puedo mover el cuello, no sé. Mira, cuando yo estaba pasando por eso, le decía al doctor, usted no va a poder mover las manos, ni los pies, ni nada. Bueno, eso es lo que él decía. Pero yo empecé a las promesas de Dios, las promesas que están aquí, sí haciendo las mías. Yo le decía, Señor, como el milagro que hiciste con Naamán, y con muchas personas más, Señor, yo te pido que esas promesas sí van a ser las mías. Sálvame, Señor. Las promesas en el Nuevo Testamento yo las hice mías. Por eso es importante que tú y yo seamos obedientes. ¿Cómo somos obedientes? ¿A quién somos obedientes? A Jesús. Cuando participamos en la Eucaristía, cuando vamos a misa a recibir el sacramento, te dicen el cuerpo de Cristo. Amén. Así es, Señor.
A Él tenemos obediencia. Cuando tú haces de Jesús el centro de tu vida, nos convertimos en esclavos del Señor. Como lo hizo María, la Virgen Santísima, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, obediente a un Dios sencillo. Ahorita vamos a ver cómo Jesús sana a este hombre de una forma tan sencilla. Trátame de Dios, Papá Dios. Ahora te voy a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y te voy a hablar del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Te voy a entender todo esto, querido hermano, querida hermana, porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Y a través de estos 18 milagros va a ser una especie de terapia para que tú y yo, nuestra fe aumente. Y cuando tú veas y oigas lo que está sucediendo, lo que sucedió en el Antiguo, pero también en el Nuevo Testamento, lo que me está sucediendo a mí, lo que me sucedió a mí y a muchas personas más, de a pesar de no tener la lengua, mira, más o menos me doy a entender. Por eso uso este trapito para limpiarme la salida, porque no la puedo chupar. Pero mira, cuando tú y yo somos testigos, hemos pasado por una experiencia dolorosa, tormentosa, pero siempre con esperanza. Y recordando que Dios es un Dios sencillo, nos da la fortaleza para hacer cosas que vamos a sorprender a otras personas. Por eso te quiero decir, déjate amar por Dios. Ahí donde estás, Dios tiene un plan para ti. No te encierres en un cuarto, porque te vas a volver loco, te vas a volver loca, te va a dar la depresión, la ansiedad. Dios quiere sanarte ahí donde estás. No importa la enfermedad. ¿Cuál es la letra que estamos padeciendo hoy en día? Quizás sea la situación de la pandemia, el coronavirus. Quizás sea otra situación, pero no importa la situación que estemos pasando. Dios quiere hacer el milagro. Hoy, en esta primera parte de los milagros de Jesús, de la sanación de la lepra, no se te olvide buscar la segunda parte. Es donde vamos a hablar cómo Jesús, de una forma sencilla, sana a este hombre. Y cómo Jesús te va a sanar a ti. Pero tienes que creerlo. Si no lo crees, no va a pasar nada. Por eso te invito, te digo hermano, hermana, para que te conectes nuevamente con nosotros. Pártelos. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y que a través de esta oración que vamos a hacer a continuación, puedes decir ahora, el Señor me sanó de esa lepra de la depresión. Amén.